Y buenas noches, esta es la entrega número 2 de la asignatura Pensamiento Computacional, donde veremos una clase práctica con ejercicios sobre programación llamada Luces y Códigos. Los objetivos que se plantearon para la clase fueron los de conocer los conceptos básicos de la programación, identificar un conjunto de pasos e instrucciones para realizar una tarea y simular la ejecución de ese conjunto de instrucciones y pasos para saber si funcionan bien. Como primera instancia veremos un video motivacional donde a través de un especialista en animación vemos cómo Pixar trae a la vida personajes característicos de sus películas. En ello podemos ver cómo el pensamiento computacional hace posible la interacción de variables a través de un plano cartesiano para simular los movimientos y que entre más se hagan y más repeticiones o iteraciones se hagan, se ve un comportamiento más fluido de los personajes. Luego de captar la atención de los estudiantes por medio de una clase magistral, se hace la conceptualización donde definimos qué es una entrada, una salida, qué es un algoritmo, qué es un procesador, un programa y qué es y qué hace un programador. Todo esto a través de un ejercicio mental sobre los electrodomésticos y cómo funcionan, que en la entrega anterior pues pudimos ver el ejemplo de la lavadora, donde tiene un panel de control que es prácticamente un procesador que recibe instrucciones y que éste se codifica para un lenguaje que capte, digamos, computacionalmente el procesador. Y este a su vez entrega una, una acción, ya sea por ejemplo pedirle que haga un lavado de 10 minutos, entonces él procesa la información y hace que la lavadora haga esa acción. Luego, siguiendo con la ludificación, traemos una serie de retos de pensamiento lógico a manera de diagnóstico sin que ellos se den cuenta, motivando el trabajo en equipo para después explicarlos, anclando las ideas y conceptos vistos anteriormente y cómo funciona el pensamiento computacional. Un ejemplo entre tantos que se pueden conseguir en internet es el de pasar en una barca los querubines y los caníbales, donde hay unas simples reglas, entonces ya podemos visualizar cuál es el problema, tratamos de definir de manera más apropiada para el lenguaje de los estudiantes qué es lo que se pretende, cuál es la meta, cuál es el objetivo del problema que tenemos. Y pues básicamente las reglas son que si hay más caníbales que querubines, estos a un lado del río se comen a los querubines. Entonces ellos tienen que jugar al ensayo y error y pues de cierta manera intuitivamente procesar la información y ver si pueden eh, desmembrar el problema global en problemas más pequeños, digamos como ver patrones, secuencias, que les permita llegar al resultado. Dentro de la clase se pudo ver que algunos estudiantes lograron hacerlo muy rápido, otros tardaron más y básicamente lo que pretende esto y con otros juegos es que más adelante ellos puedan visualizar qué es lo que hicieron de manera intuitiva y que puedan darle nombre y que puedan concebir y afianzar el conocimiento del pensamiento computacional para que ya lo hagan de manera más práctica y dinámica. Bien, digamos que esta es la parte principal de la clase donde a través de la ludificación, con un juego de mesa y de roles, se pretende esclarecer y que ellos afiancen el conocimiento sobre qué es un paso a paso o qué es un algoritmo. Y básicamente es jugar a ser un procesador. Entonces para ello ellos deben escribir un programa, una serie de instrucciones utilizando los símbolos de instrucciones que se muestran en la tabla más adelante para llevar objeto por objeto desde la casilla inicio hasta un lugar indicado con el símbolo sin pasar por encima de las serpientes, ni de objetos ya colocados. Y tampoco se puede colocar un nuevo objeto donde ya se ha puesto otro. Pues digamos que ya empiezan a haber otras variables que ellos tienen que ir verificando para no cometer errores. Como objetos, pues se pueden usar fichas, monedas,
en caso de que no se tenga una ficha como tal. Y todos deben empezar en la casilla inicio. Bien, para jugar, cada grupo debe seleccionar un rol. Tenemos el rol de cliente, programador, procesador y verificador. El cliente es el que decide dónde van a ir las fichas y este se lo muestra a quien programa, o sea, el programador. El procesador no puede ver la ubicación de las fichas. El programador deberá escribir sobre una hoja un programa utilizando las instrucciones símbolos que están en la tabla. Y el programa consiste en una secuencia de estos símbolos que le dirá al procesador lo que debe hacer. El procesador, o sea, otro estudiante, deberá leer el programa que le dio el programador y ejecutar las instrucciones para mover y colocar las fichas. El verificador revisa que las fichas hayan quedado en el lugar indicado por la tarjeta del cliente. Si el grupo es de 3 estudiantes, la persona llamada cliente hará esta tarea, mientras otra persona está trabajando. La idea del verificador es que éste mire si hay errores en la programación que le dio el programador al procesador. Y una vez terminado el ejercicio, se intercambian los roles para que todos tengan la oportunidad de pasar por los diferentes roles, aunque el más importante es el de programador y el de procesador, que entienda cómo funciona realmente un paso a paso y qué es lo que debe hacer una máquina, entre comillas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo queda descrito un programa. Siempre tiene que haber un inicio, como un start, que es el rectángulo con el triangulito hacia arriba. Ya de ahí en adelante tienen que colocar la simbología para llegar a los determinados lugares donde está la ficha, sin ir a pasar por encima de serpientes, porque en este caso perderían. Allí están los símbolos, que es la instrucción de cada símbolo. Aquí podemos ver la ficha donde se ubican todos los componentes del juego, su inicio. Hay diferentes tarjetones con diferentes proporciones de serpientes para que el juego sea más dinámico y con diferentes grados de dificultad. Aquí podemos ver pues, el salón de clase, el trabajo colaborativo y algunos de los ejemplos de los estudiantes que hicieron programando en sus hojas. Bien, como conclusiones podemos tener que el tema de la aplicabilidad del pensamiento computacional y algorítmico logra motivar a los estudiantes una vez se les ejemplifica en todas las áreas donde se puede hacer uso de ellas. En el caso de los niños, se sintieron muy interesados por los videojuegos y las niñas con la animación y creación de algoritmos para creación de líneas de ropa, o al ver referentes o ejemplos femeninos que se han estado abriendo camino en ramas que equivocadamente se creían solo era para hombres, como es el ejemplo de la colombiana ingeniera aeroespacial Diana Trujillo Pomeranz, promoviendo así la participación de las niñas y la equidad. Otra conclusión es que el ejercicio grupal permite afianzar la confianza y el trabajo colaborativo que tanto hace falta en el mundo laboral actualmente, y el cual es uno de los pilares de la educación STEAM. También algunos estudiantes tienen más afinidad intuitiva para resolver los problemas propuestos, por lo cual se hace necesario usar unos ejercicios adicionales para que ellos, los que terminan primero, resuelvan, mientras que los demás logran afianzar el conocimiento. También se logra evidenciar una clara mejora al aplicar los conceptos de abstracción, descomposición y reconocimiento de patrones en la resolución de problemas, y se hace necesario mejorar la estructura gramatical de los problemas planteados para una mejor comprensión y entendimiento por parte de los estudiantes. Por decirlo de alguna manera, un idioma más coloquial en el que no se presenten dificultades a la hora de resolver el problema porque no entienden, digamos, la escritura de cómo fue diseñado el problema. Muchas gracias.